¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Usted es jefe de emergencias, ¿no? Así es. En el sanatorio Finoquieto. Finoquieto. Nazareno Galvalici, ¿cómo le va, Buenas doctor? tardes. Qué misión importante que es la que tiene. ¿Cómo cambió el tema de las emergencias? ¿La gente está acudiendo al hospital? ¿Cómo se manejan ahora protocolarmente? Porque creo que mermó la cantidad de gente que va a Sí, emergencias. la gente está por eso. acudiendo al hospital, pero lo está haciendo de una forma más consciente. Nosotros tenemos dentro del grupo de ACE Medife un sistema de teleconsulta. Ese sistema de teleconsulta que es Camp Doctor, la verdad que está solucionando parte de muchas de estas consultas que hacen que la gente no tenga que concurrir al hospital. Se evacúan muchas dudas, muchas consultas, se puede dar una muy buena información a los pacientes, indicarle el aislamiento domiciliario a aquellos que le corresponde porque hayan viajado del exterior, se le pueden explicar las medidas correctas para el aislamiento domiciliario y también, junto con los protocolos del Ministerio, se pueden definir la posibilidad de que sea un caso sospechoso y a partir de ese momento, sumándose a las políticas oficiales, bueno, se continúa con la consulta ya más dirigida y más segura para el paciente y para todo el equipo ¿Y asistencial. qué recaudos toman ustedes como médicos? ¿En el sanatorio? Sí. A ver, más allá de las medidas que se están escuchando y que estamos escuchando y que es alcohol gel y barbijo, implementamos la colocación de barbijos para todos aquellos pacientes respiratorios, febriles o no febriles, ya desde el ingreso a la institución. Eso se va intensificando también en la recepción de emergencias, después en la realización del triage y cuando definimos que es un posible caso sospechoso, tenemos que tomar todas las medidas de cuidado y el uso de las barreras, que son los guantes, los camisolines, las antiparras y los barbijos. ¿Tienen todo eso? Sí, tenemos todo eso. Sí. Doctor, yo recién comentaba lo que ocurría en Gran Bretaña y tengo a mi hermana que me está diciendo, esto que dijiste es no conocer la salud pública inglesa o las razones por las cuales los ingleses realizan esto. Me dice que a un inglés esa frase no le afecta, ellos dividen en lo que pueden cubrir y en lo que no, y la población acepta estas reglas del juego. No se puede mirar a las reacciones británicas con una mirada latina, me dice mi hermana, que es médica sanitarista. Yo por eso le quería consultar a usted a ver qué opinaba al respecto. Pero yo soy médico emergentólogo, así Claro. que mi visión va a ser diferente. ¿Y cuál es su visión de esto No, mi visión que hace Gran Bretaña? Es una decisión política de un país que está intentando tomar una medida. Es decir, lo que hemos visto es que los países han logrado tomar distintas medidas. La expansión de la curva de epidemia no fue la misma en Hong Kong, Corea y Singapur que fue en Italia y en España. O sea, allí fue decreciendo. No, fue una subida mucho más, mucho más lineal en las otras. En cambio, en Italia y en España hubo un crecimiento exponencial y eso es lo que sobrecarga a los sistemas de salud. ¿Y cómo está ahora en España y en Italia? ¿Está estancado? ¿Sigue creciendo o empezó a bajar? Sigue creciendo. Sigue creciendo, o sea, no fue controlado, no se puede parar. Todavía sigue creciendo. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que saber que todavía no sabemos y no se haya dicho para tomar conciencia en la población argentina del coronavirus? No, creo que en los últimos días y en la última semana se ha comenzado a tomar mucha conciencia. Sí. Justamente una de las posibilidades es esto de evitar sobrecargar la asistencia presencial de pacientes en los distintos servicios de emergencia de los distintos lugares. Por eso el Ministerio recomienda también la posibilidad de la telemedicina y la teleconsulta. Eso evitaría sobrecargar, uno, con pacientes que pueden ser directamente, no sacando el tema coronavirus, ¿sí? Por temas más banales, puedan no tener que ir en ese momento al hospital. Y por el tema coronavirus, como le decía, aislar pacientes que no tengan contacto con otra forma asistencial directa y aquellos que son definidos como casos sospechosos ya comenzar a manejarlos, siguiendo los protocolos del Ministerio, con una mayor seguridad, tanto para ellos como también para el personal asistencial, porque no es lo mismo que ingrese a un lugar ya como un posible caso sospechoso con ciertas medidas de aislamiento, que quizás la persona que vino caminando en transporte público y fue difundiendo ese virus
el virus en las distintas poblaciones, ¿no? ¿Cómo Escuchemos al ministro de Salud, Ginés González García, respecto de mayores restricciones que se va a tomar de gente que venga del extranjero, de extranjeros también, y controles en la frontera, a ver qué le parece, doctor. No, estamos en fase de contención. Eso no quiere decir que esté contenido. Evidentemente, nosotros, todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido, bueno, obviamente no es original de acá el virus, ha sido con virus que han venido a través de gente que vino de otros países. Estuvimos trabajando con migraciones y hay muchos extranjeros que entran sobre todo por dos fronteras, la de Mendoza y la de, aunque parezca mentira, la de Misiones, la de Foz de Iguazú, que entran por Foz de Iguazú, vienen de ahí en general. Así que es una medida fuerte, pero creemos que es importantísima por decisión del presidente para bloquear todas las posibilidades. Después lo demás es una adivinanza. Uno hace todo lo que pueda, primero para que no pase, y segundo, cuando entremos a la próxima fase, para que si pasa esté bien contenido y circunscripto. ¿Qué le parece, doctor? Perfecto. Se están tomando muchas medidas, la verdad. Se están tomando muchas medidas. Ahora están reunidos, aclaro a la gente que estamos con un móvil transmitiendo en directo desde la residencia de Olivos, de la Quinta Presidencial. Ya llegó el ministro de Economía, se va a reunir también con el ministro de Salud, Ginés González García, no están durmiendo, porque se sacó tan tardísimo. Nicolás Trota, el ministro de Educación. Se van a tomar muchas medidas, estamos muy atentos, pero ya están llegando, una reunión muy importante. ¿Se especula con un encierro o una cuarentena de 10 días y con un parate de la escuela pública, de las clases? ¿Usted ve que usted, es una impresión personal, digamos, no le estoy pidiendo que sea el oráculo, no. O sea, como profesional, ¿usted ve que es una medida que podría sonar apropiada y a tiempo, o que es un poco apresurada? De vuelta, no soy epidemiólogo. Bueno. Estamos, como decía el ministro, en una fase de contención de pocos casos que son casos importados. Es decir, los casos locales fueron contactos estrechos de esas personas que fueron seguidos. Algunos de los muy poquitos de esos tuvieron síntomas, y de esos, 3 de ellos fueron casos de transmisión local, sí, pero de contactos estrechos. Todavía no tenemos circulación local. Claro, que podría llegar a ver, no la descartamos. Que es muy probable que llegue a ver. Ginés dijo que la va a ver. El tema es que todavía estamos con calor. Claro, el coronavirus es un virus de frío. Entonces, eso creo que ha favorecido la disminución de la circulación local del virus. Y es muy estrecho ese límite de definir cuándo tomo la medida de parar escuelas, bajar la actividad. Creo que es un límite muy estrecho, muy finito. ¿Te parece bien? O sea, en un momento va a haber que hacerla. Sí, va a haber que hacerla. En un momento hay que hacerlo, creo que es muy difícil tomarlo cuándo. ¿Cómo nos va a impactar o sea, usted dice, el coronavirus llegó en un momento de calor en la Argentina. ¿Esto quiere decir que esto se va a extender en el tiempo durante todo el invierno, todo este momento? ¿Y cómo va a afectar esto al sistema de salud? Porque ahí sí va a haber una sobrecarga en las diferentes guardias, en los diferentes lugares. Creo que había alguien que decía que era el virus de desconocimiento, ¿no? No sabemos muchas cosas. Juan Grabois. Pero esto es otra cosa. No se sabe nada. No sabemos nada, porque hasta ahora lo que se sabe es el comportamiento de este virus en el hemisferio norte, en el invierno, comienzo de la primavera. Claro. O sea, todavía no sabemos cómo se va a comportar este virus en el hemisferio sur, en el otoño, comienzo de invierno. Claro. No, y tampoco sabemos, después le voy a preguntar a Sheila cómo va a ser nuestro otoño y nuestro invierno, porque el año pasado hizo muchísimo frío, el anteaño no, fue más liviano, entonces eso también incide, ¿no es cierto?, en la transmisión. Absolutamente. Entonces, la búsqueda del ministerio, como de estos países, es que si se presenta, para evitar el colapso del sistema, que era lo que usted decía, era que la curva sea una curva de crecimiento o de expansión controlada y lineal, que no haya un crecimiento exponencial. Es que además va a haber un crecimiento, porque es imposible que esto después se cruce y se confunda con la gripe estacional, con la influenza, o sea, no, pero te hacen el test imposible. Y te dan sí, pero hasta que te hacen el test, vos estás en la guardia, ocupando un espacio, hasta que un médico te está atendiendo. No, ahí es como pasó con el primer paciente. ¿Se acuerdan del primer paciente? Él había llegado, como dijo Ginés González García muy bien, por suerte en primera clase, con lo cual ha tenido menos contacto. Sí. Y
Bueno, fue directamente a la guardia, fue a Swiss Medical y cuando dijo que tenía la sintomatología, enseguida lo aislaron y los pacientes que vienen por otra cosa, porque a ver, te puede fracturar una tobillo, pierna, no sé, también tengo un resfrío, alergia, que no se contagia, pero tenés alergia, que yo. Entonces enseguida se establece protocolo. ¿Cómo lo hacen en el sanatorio? A ver, usted está en emergencias, va un paciente, tiene una sintomatología compatible. Tiene sintomatología compatible Sí. con cualquier cuadro respiratorio febril, barbijo de ingreso. Le ponen el barbijo. Lo primero es el barbijo. Sí, lo aíslan, lo sacan de Primero ahí. le ponemos el barbijo, después, Sí. con distancia y con protección, definimos si es un posible caso sospechoso o no. Perdón, antes de eso, llega el paciente a emergencia, ¿se sienta con todos los demás esperando que lo atiendan? No. ¿O debiese ir inmediatamente a reportar su sintomatología? Debería reportar su sintomatología, pero lo primero es colocarle el barbijo de protección. Después, Claro, pues se tienen que enterar de eso, por eso le digo, está con el que se fracturó la pierna, con el que Sí, le duele pero el dedo. hay una cosa que ahora es más fácil, que en el inicio fue más difícil, que fue la expansión de los lugares de llegada de los pacientes. A ver, Las normas del ministerio fueron cambiando porque fue cambiando la epidemiología. Comenzamos que eran los pacientes que venían de Wuhan, China, después pasamos a China, después personas que viajaban de China, Japón y Corea del Norte, e Italia del Norte, después ampliamos a Italia, Francia, Alemania y toda Italia, y en la España. última semana es toda Europa y Estados Unidos, con lo cual las posibilidades que tuvimos al inicio de que ingresen pacientes fueron muy bajas, y eso se multiplicó en estos últimos días. sí. Igualmente la gente también, así como se multiplicó, mejoró mucho esto de la forma de consulta y el de evitar, tomó mucha conciencia del de evitar ir a los lugares teniendo síntomas y habiendo viajado. Y es ahí donde la teleconsulta, la consulta telefónica, la consulta por teleconferencia es la que realmente aporta, que era lo que yo le decía inicialmente. ¿Por Claro. qué? Porque si uno ya define de forma remota que el paciente, como hemos logrado hacer, nosotros en Camp Doctor hemos determinado 2 posibles casos sospechosos, ese paciente ya toma otro nivel y no llega a las instituciones de salud Claro. libremente compartiendo con el que está fracturado. Claro, desde Llega ya. aislado. Claro, y es importante decir a la gente, enseguida tiene que reportar, porque el que había llegado de Italia, cuando fue a Swiss Medical, enseguida dijo que tenía esos síntomas. Y hay que separarlos. Actuaron rápidamente. Exactamente, hay que actuar a ver, rápidamente. esa es responsabilidad individual. Por ahí no tenés nada, es un resfrío, vos, qué sé yo, pero ya la consulta telefónica te frenó, porque vos decís, no, tengo mucosidad, entonces no es, cuánta temperatura tenés, durante cuánto Sí, tiempo sí. la tuviste. Toda Bueno, esa consulta eso todo se lo atravesó mi hija. alivia Todo y se lo evita atravesó mi que hija. vayas. Mi hija volvió de Sí. Italia, al otro día se sintió con tos, qué sé yo. Sí. Y ¿Hace fuimos- cuánto volvió? No, hace 3 semanas. ¿Estuviste con ella? Hace 3 semanas. Y fuimos a la Sí. guardia, o sea, la aislaron, le Claro, pusieron el claro. barbijo, la tuvieron 3 horas. ¿Y cómo está? Le ¿Bien? hicieron ¿cómo se llama? El hisopado. El hisopado. hisopado, le sacaron sangre, qué sé yo. Estuvimos 4 horas comiéndonos el garrón, pero el garrón finalmente salió bien porque le dijeron que no tenía absolutamente nada, que era solamente una faringitis. Ujú. ¿Hizo bien él en acompañarla, no? Para ponerte en tener ¿Y juicio. cómo querés que haga? ¿Cómo Y hacemos con te la voy a eso? dejar sin no, sola, mi no, hija. no. No, es grande igual. Tiene pero- 20 años, también, pero No, no voy a está dejar bien, no, sola yo en te una entiendo, yo clínica. también iría con Hoy mi le hijo. vamos a empezar a Pregunto. pedir que se restrinjan los acompañamientos en los hospitales. Claro. No, no, Pronto- yo también, como pronto madre se va a hubiese venir esa ido. medida. Estoy Sí, sí. preguntando para tomar Esto conciencia. ocurrió hace 3 semanas. Claro. 3, Por 4 eso, semanas. hace 3 semanas probablemente Italia... No había protocolo, No era no todavía- existía protocolo. Claro. Claro. No, pará, ella volvió de España y no estaba dentro de los Exactamente. lugares restringidos. Ahí- Pero igual nosotros tuvimos la responsabilidad y dijimos, bueno, vamos igual porque, Claro, por supuesto. porque a ver, si tenés esto, haces un desastre, dejas un tendal. Eso es lo que fue variando en estas últimas semanas. Y esto fue que a veces parecía que llegábamos tarde, pero en realidad no lo era. Que era España dejó de... no era